Entonces, las famosas tarjetas de créditos. ¿Cuán poderosa es esta herramienta? Este, las tarjetas de crédito son una herramienta financiera que podemos utilizar como método de pago. Esta herramienta es muy poderosa y es muy importante, ¿verdad? Pero es un instrumento que hay que saber utilizar. Y si la utilizas bien, puedes sacarle muchos beneficios. Así que vamos a hablar sobre ellas, ventajas, desventajas, cómo utilizarla, cómo es su funcionamiento y cómo tú puedes sacarle provecho. Bien, hay algunos conceptos básicos que es muy importante que conozcan y que tengan en cuenta al momento de tener una tarjeta de crédito. Estos conceptos son, por ejemplo, la fecha de corte. La fecha de corte es el día que el banco toma para calcular la deuda en un periodo de tiempo determinado. En la mayoría de los casos, un mes. Entonces, ese día de fecha de corte es el momento en que se emite el estado de cuenta. Muchas veces los bancos lo emiten un día después o varios días después, pero es ahí cuando termina un ciclo. También tienen que saber cuándo es la fecha límite de pago. Importantísimo que tengan esto en cuenta. La fecha límite de pago es importante y es el último día que tienes para hacer el pago de tu deuda sin que incurras en mora, ni en pago ni en intereses por financiamiento. Otro término es el saldo al corte, que es el monto que tienes que pagar en ese periodo de tiempo, entiéndase un mes. Lo otro es la tasa de interés si optas por financiamiento, que es una tasa muy jugosa, muy interesante, y que ustedes deben saber cuánto es la tasa de interés si optan por financiamiento con su tarjeta de crédito. Toda esta información la pueden revisar en su estado de cuenta. Es importante que luego que terminemos el live, revisen, chequen esos elementos, la fecha de corte, la fecha límite de pago, el pago mínimo, que es el pago mínimo que te permite el banco, sin que tengas que tener puntos rojos o puntos negativos en tu historial crediticio. Y el límite de crédito, que es el monto que el banco te otorga como tarjeta de crédito, o sea, te da un monto específico que se supone que tú no debes gastar más de esa cantidad. Bien, entonces dicho esto, ya tenemos claro cuáles son esos conceptos. Quiero contarles que, por ejemplo, cuando yo obtuve mi primera tarjeta de crédito, para mí fue un regalo. Yo lo veía como un regalo que el banco me había dado, o sea, un regalo. Y yo daba tarjetazos, así le decimos en dominicano, o sea, pasaba esa tarjeta muchísimas veces, hasta tanto que no cumplía la ley general de las finanzas, gastaba mucho más de mis ingresos. Me pasó muchísimas veces, porque cuando uno tiene ese plástico, como que el dinero como que le duele menos. De alguna manera es como algo así como que uno lo ve. Entonces, ahí es que está el detalle, ahí es que está el gancho. Cuando tú tienes esa tarjeta de crédito, que tú pasas por una tienda y tú haces un pago y tú firmas, tú sientes como ese poder. Es importante saber las ventajas y desventajas que tienen las tarjetas de crédito. Como le comenté, es una herramienta financiera muy útil para hacer compras. El problema principal está cuando lo vemos como un ingreso extra. Ahí está el detalle. Si ves las tarjetas de crédito como un ingreso extra, pues entonces vas a tener problemas financieros y económicos. Las tarjetas de crédito no son un ingreso extra, es un método de pago. Y como tal, luego que tú la utilizas, que es un préstamo que tienes con el banco, un préstamo, entonces luego tienes que pagarlo, la totalidad. Entonces, bueno, voy a continuar. Entonces, como les decía, de las ventajas principales que tiene utilizar las tarjetas de crédito está, por ejemplo, el hecho de que tú puedes hacer compras por internet desde tu casa. Es una de las ventajas principales. Otra de las ventajas que tiene es que puedes utilizarla sin tener que andar con efectivo.
que esto por el tema de la inseguridad y demás es muy, muy importante. Entonces, otra cosa es que tú recibes beneficios y recompensas en algunas tiendas, en algunos lugares, por utilizar tu tarjeta de crédito. Pero lo importante de esto es que se sepan manejar con ella. Y una de las ventajas principales que tienen las tarjetas de crédito es los altos intereses si no pagas a tiempo. Si no pagas a tiempo tu tarjeta de crédito, esto te va a cobrar muchísimos intereses. Por eso les digo que las tarjetas de créditos no son un método de pago. No son un método de endeudamiento, son un método de pago. Entonces, las comisiones anuales por las tarjetas de crédito son súper altísimas. En la mayoría de los casos son mucho más altas que un préstamo. Porque, por ejemplo, en mi país, República Dominicana, el interés anual de las tarjetas de créditos es un 60%. A diferencia de los préstamos, por ejemplo, personales, que van de un 19 a un 25%, no llegan ni a un 30%, o sea, es más del doble si tú optas por financiamiento. Es decir, que por alguna razón, si se te presenta la situación de que estás liado full con tu tarjeta de crédito hasta el tope, entonces una opción sería, por ejemplo, tomar un préstamo personal que vas a pagar, por ejemplo, menos de la mitad de los intereses que pagarías con la tarjeta de crédito si optas por financiarla y utilizarla para entonces pagar tu tarjeta de crédito, porque eso se convierte en una bola de nieve que luego es muy difícil de mantener. Así que tienen que tener, si entiendes las ventajas y desventajas a la perfección, no vas a tener problemas con tus tarjetas de crédito. Es evidente que es mucho más cómodo utilizarla para hacer compras, pero hay que tener mucho ojo con esto. ¿Cómo funcionan las tarjetas de crédito? Por ejemplo, si tu límite de crédito es de $1,000, vamos a poner un ejemplo, si tu límite de crédito es de $1,000 y tú haces una compra en un establecimiento, por ejemplo, compras un reloj que cuesta $100, entonces en tu tarjeta de crédito te va quedando $900. Cuando tú haces el pago de esos $100, entonces cuando tú haces el pago, vuelves otra vez y se renueva el monto que tenías en tu tarjeta de crédito. Vuelves a tener tus $1,000. Entonces, un tip muy interesante. Si tú quieres tener más rejuego y tener más tiempo para tú utilizar tu tarjeta de crédito, lo que debes hacer es, o sea, con respecto al pago, lo que debes hacer es, por ejemplo, utilizarla cerca, casi siempre, unos días después de la fecha de corte. Pongamos un ejemplo. Si tu fecha de corte es el 14 de cada mes, imaginemos que el 14 de cada mes corta la tarjeta y tú quieres comprar algún artículo y demás. Si tú haces la compra el 15, por ejemplo, o el 16 de ese mes, imaginemos que hoy es 5 de marzo. Imaginemos que hoy es 14 de marzo y la tarjeta cortó hoy, ¿verdad? Yo tengo 20 días después del corte para pagar mi tarjeta sin que incurra en mora. Entonces, si yo compro algo el día 15, no se va a reflejar en mi estado de cuenta que me llegó el 14, obviamente. Se refleja en el estado de cuenta que me va a llegar el 14 de abril. Es decir, que después que yo compré el 15 ahora, un reloj, ese reloj se va a reflejar en el estado de cuenta del 14 de abril y después del 14 de abril tengo hasta 20 días para pagarlo. Es decir, que tengo hasta el 4 de mayo para pagar ese reloj que compré el 15 de marzo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si quieres tener más rejuego cuando tienes que comprar algo y tú sabes que tu fecha de corte es el 14, no lo compres el 13 porque entonces tienes solo 20 días. Tienes 20 días que tienes que pagar ya por ahí hasta el día 4. Sino más bien, cómpralo el día 15 y tiene mucho más tiempo para poder pagar lo que compraste sin que esto incurra en mora. Entonces, por ejemplo, siempre digo en las redes sociales, siempre lo comento, que es que las tarjetas de crédito no es un ingreso extra. Vuelvo y reitero, es un grave error si piensas que es un extra, no lo es. Las tarjetas de crédito son un simple método de pago. Y como tú al banco le estás tomando prestado el dinero,
y el banco le paga el establecimiento, luego tú tienes que pagarle al banco. Y lo más sano, lo más recomendable es que pagues la totalidad de la deuda para que no incurras en mora. Como les comenté, en principio con mi primera tarjeta de crédito, yo me volvía loca, yo compraba muchísimo, pero cuando venía a cobrar eso me pasaba factura, porque entonces pagaba intereses por optar por financiamiento porque no la pagaba completa, porque obviamente el sueldo no me daba para pagarla completa, porque entonces yo me extralimitaba. Tenía que pagar sobre giro, porque por ejemplo si mi tarjeta de crédito era de $500, yo gastaba $600 y tenía que pagar los 100 adicional que tenía que pagar de esos 600, más la comisión, el cargo por el sobregiro, también tenía que pagarlo. También muchas veces tiene que pagar otras comisiones. Cuando tú revisas tu estado de cuenta, puedes chequear que a veces tienes que pagar unas comisiones adicionales. Es muy importante que hay que tomar eso en cuenta. Y no obstante a eso, anualmente hay que pagar el plástico. O sea, son muchas comisiones que cuando tú vienes sumando, tú dices, no, pero yo lo que estoy trabajando para el banco. Lo que yo estoy haciendo es trabajando, mi dinero, fajada, trabajando para pagárselo al banco de comisiones. Entonces, les recomiendo, por ejemplo, en la mayoría de las tarjetas de crédito existe lo que es el extralímite. Y si, por ejemplo, tú estás hasta el cuello con las deudas y solo estás pagando el monto mínimo de tu tarjeta de crédito, tú puedes, por ejemplo, liquidarla o limpiarla con el extra que siempre trae, y esa es como un 17, un 18 anual que se paga en la mayoría de los casos, que es muy diferente. Tú tienes que pagar un 60% anual, que es el costo de interés y opta por financiamiento con las tarjetas de crédito. Eso es terrible, terrible, terrible. Entonces, mi recomendación principalmente para que tú puedas manejar bien tus tarjetas de crédito es: ten claro para qué vas a utilizarla, para que puedas elegir una tarjeta adecuada a tus necesidades. Eso es súper importante. No utilices más de 2 tarjetas de crédito, porque yo le pregunto a ustedes, ¿para qué, por ejemplo, hay que utilizar tantas tarjetas de crédito? Si por cada una de las tarjetas de crédito tienes que pagar su costo anual, más las comisiones, más, por ejemplo, por protección de fraude, también hay que pagar un costo anual. O sea, entonces a cada una de esas tarjetas hay que pagarle ese costo anual. Imaginemos que tengas que pagar, por ejemplo, $30 o $40 por cada una de tus tarjetas de crédito. Yo he conocido gente que tienen 8 hasta 10 tarjetas de crédito. De cada banco que le llama le dicen que sí. Entonces, eso no es una buena práctica. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 2 tarjetas de crédito. Una, que es la primera tarjeta, como les comenté, que soy fiel a ella y me ayudó mucho en mi momento. Y tengo esa tarjeta de crédito. Y otra que es la tarjeta de crédito del banco que tengo como nómina. Entonces, yo utilizo esas 2 tarjetas de crédito únicamente, porque también tiene unos beneficios adicionales que yo lo aprovecho muchísimo. Por ejemplo, yo siempre digo que yo le gano al banco. ¿Por qué? Porque yo pago el total de mi deuda todos los meses y por cada 100 pesos, por ejemplo, en pesos dominicanos que yo consuma, me dan un punto. Y ese punto se va acumulando, acumulando. Y cuando tú vienes esa vez a fin de año, yo puedo pagar con esos puntos que tengo acumulados la anualidad que hay que pagarle a la tarjeta siempre, sí o sí, y me queda dinero. Es decir, que le estoy ganando el juego al banco. Tú también lo puedes hacer. Cada uno de ustedes también lo puede hacer. Pero tienen que trabajar en su educación financiera y saber que las tarjetas de crédito son un método de pago, no un método de endeudamiento. Y así, claro que sí, lo van a poder manejar. Si actualmente tienes muchísimas deudas en tus tarjetas de crédito, empieza a utilizar el método de nieve o el método de avalancha, del cual hablo en mi libro Cómo salir de deudas sin morir en el intento, y trata de salir de ellas. Y como opción le doy que si puedes utilizar el extra que trae la tarjeta de crédito, que siempre va a ser mucho menos el interés que vas a pagar, pues entonces liquidar las deudas de la tarjeta de crédito y quedarte con el extra límite, el límite adicional. Tiene diferentes nombres según el país en que te encuentres. Entonces, tener una tarjeta de crédito es muy importante porque eso te ayuda con tu historial crediticio. Claro, con tu historial crediticio y tu buen comportamiento, lo cual te conviene a futuro para el tema de tú apalancarte y utilizar el banco para las deudas buenas, no para deudas malas, para las deudas buenas. Entonces, también es importante que seas puntual con tus pagos, porque por ejemplo no haces nada
pagar la totalidad de la deuda, pero después de la fecha límite de pago. Tiene que ser dentro de la fecha límite de pago que te pone el banco. Por eso les digo que cuando terminemos con el live, revisen en sus estados de cuentas, en los últimos estados de cuenta, y chequen cuál es la fecha límite de pago que tienen, cuál es la fecha de corte. Es importantísimo que tengan estos elementos claros, porque así no van a tener que financiarse ni tener que incurrir en deudas de tarjetas de crédito. Entonces también, como le comenté, traten de utilizar la tarjeta de crédito los primeros días después de la fecha de corte, para que tengan más rejuego y para que de esa manera puedan tener un poco de holgura para poder hacer los pagos. Entonces, no utilice tu tarjeta de crédito, nunca utilice tu tarjeta de crédito para inversiones, para hacer inversiones o para créditos para hacer un negocio. Señores, esto es una mala práctica. No hagan eso nunca. O sea, no utilice, déjame coger parte del dinero de la tarjeta de crédito para invertir o para abrir un negocio. Jamás, porque es que los montos, las tasas de intereses de las tarjetas de crédito son súper altas. No son para eso. Nunca se pongan a inventar con eso. Yo recuerdo en uno de los libros de Robert Kiyosaki que había escuchado, que él hablaba de que había una persona que se le acercó o le escribió y le dijo que se llevó de él, y yo creo que fue en el cuadrante del flujo del dinero que lo leí, que se había llevado a Robert Kiyosaki y entonces se había endeudado con su tarjeta de crédito para abrir un negocio. Entonces Robert Kiyosaki le comentó que en qué momento él le dijo eso. O sea, que nadie le recomienda que utilice su tarjeta de crédito como método de endeudamiento. Él sí había hablado de que habían deuda buena y deuda mala y que los ricos utilizan las deudas buenas, y una forma de hacerlo es apalancándose, o sea, pidiéndole prestado al banco, pero no le decía a él que se endeudara con su tarjeta de crédito. Eso jamás se le va a decir a nadie, porque realmente no es factible, no es conveniente, porque las tasas de intereses te dan en el cuello. Entonces, por último, vuelvo y reitero, las tarjetas de créditos no son un método de endeudamiento, son un método de pago. Si quieres llevar bien tus finanzas, no utilice más de dos tarjetas de créditos. Aprovecha los puntos que te da y cámbialos para tú hacer lo que quieras con ellos, pero utilízalos. Puedes utilizar esos puntos, puedes aprovecharlo. Y es importante que tomes en cuenta los conceptos claves: fecha, límite de pago, fecha de corte, tu monto límite, tu límite de crédito, porque sé de muchísima gente que se endeuda, se sobrepasa, se le pone saldo negativo, el de la tarjeta de crédito, y cada mes pagando el mínimo, y cada vez la deuda se hace mucho mayor. Entonces, de todas las deudas que tú tienes, si tú tienes deudas de tarjetas de crédito, te recomiendo que utilices el método avalancha. Que en el método de la avalancha lo que haces es que pones las deudas de mayor tasa de interés primero, la eliminas primero, y entonces pones las de menor tasa de interés de último. Porque realmente, por ejemplo, las tarjetas de crédito, en la mayoría de los casos, son un instrumento financiero que la tasa de interés son la mayor en la mayoría de los casos. Entonces, vamos a escuchar los mensajes, en este caso a leer los mensajes que ustedes están colocando para irles respondiendo las preguntas que tienen. Me gustaría saber su opinión, qué le ha parecido este live y qué cosas están pensando ustedes ahí. Voy a ir revisando los mensajes. Entonces vamos a ver. Cuéntenme ustedes qué les ha parecido y qué cosas más quisieran saber. Si me faltó algo por comentar. Una amiga le ayudaría mucho este contenido. Bueno, Mini. Bueno, pues dile a tu amiga que me siga, que le siga Libertad Financiera, que tenemos contenido interesante todos los días aquí. Entonces, Diego dice, yo tengo no tenía inteligencia financiera, pagaba en el mínimo y me llené de intereses. Sí, eso es terrible. Ahora estoy haciendo el método Snowball, el método bola de nieve, y en 4 meses la liquido y le doy baja. Excelente, Diego. Muy bueno. El método Snowball. Sí, Mini, el método Snowball está en inglés. Es el método de bola de nieve, donde tú haces un listado de todas tus deudas y pagas las deudas de mayor monto hasta la de menor monto. Vas pagando, o sea, lo que haces es que en ese método tú haces el listado,
pagas, vas pagando el mínimo de cada una de las deudas y a la deuda de menor monto le vas agregando un extra hasta terminarla y así vas haciendo con las demás deudas. Entonces Diego dice, método bola de nieve mini, léetele. Ah, claro que sí, Diego, léetele mini, que ahí está todo explicadito. Sí, el cuadrante del flujo. Entonces, es recomendable saldar la tarjeta de crédito con el Credit Más en caso de que no consiga de otra manera. Sí, sería bueno, porque por ejemplo el Credit Más te da un porcentaje anual que no va a ser más de un 20%. A diferencia que en la tarjeta de crédito es un 60% anual. Tú con Credit Más la eliminas y te quedas con esta que tiene menor tasa de interés. Es más recomendable. No es sano pagar una deuda con otra. Claro, no es sano, pero si por ejemplo tú vas a liquidar una deuda que te tiene una tasa de interés anual de un 60% a una que va a tener una tasa de interés anual de un 20%, es mucho dinero el que te vas a ahorrar. Entonces seguimos. ¿De dónde eres? Soy de República Dominicana. ARC. Sí, de República Dominicana. Gracias por compartir. Dice Juan 3, excelente. ¿Cuál es la diferencia entre fecha de corte y fecha de pago? Como te comenté, Angie, la fecha de corte es la fecha final, que es la fecha de un periodo de facturación. O sea, el periodo en que el día en que el banco dice que ya va a cerrar la cuenta en ese día, va a ser un corte, va a cerrar la cuenta y te va a cobrar lo que hay hasta ese momento. Esa es la fecha de corte. Y la fecha de pago es la fecha que el banco te asigna como fecha límite en la que tú tienes que pagar el dinero que gastaste hasta la fecha de corte. Más o menos, me di a entender. Es como así. O sea, la fecha de corte, por ejemplo, es el 14, como yo mencioné ahorita, y tienes hasta el día 4 para pagar, y esa es la fecha límite, el día 4. Entonces seguimos. ¿Qué libro recomendarías a un chico de 17 años? Bueno, Dani, hay muchísimos libros buenísimos que tú puedes empezar a leer desde ya. En el feed puedes darle hacia abajo y buscar que en enero yo publiqué los 24 libros que debes de leer este año. Ahí están, lo puedes ver. Dice Mario, una información muy útil para ponerla en práctica. Gracias, Mario, así es. Entonces, dice ingeniero Frank, fecha de corte es el periodo que se refleja todos los consumos, así es. Y pagos realizados, y la fecha límite de pago es la fecha que te da el banco para pagar sin generar intereses. Muchísimas gracias, ingeniero Frank, así mismo es. Ok, ya me respondiste, gracias. ¿Cómo salgo del lado izquierdo del cuadrante del flujo del dinero? Esa pregunta está buenísima, Marcelo. Bueno, vamos a hacer un live para hablar solo de eso, del cuadrante del flujo de Robert Kiyosaki, del lado izquierdo y el lado derecho. Pero lo primero que tienes que hacer para tú salir del lado izquierdo es seguir esta cuenta, porque aquí vamos a darte muchos tips sobre cómo generar ingresos pasivos. En lo adelante lo voy a explicar. Y cómo tú puedes empezar a tener una educación financiera que te permita salir de la carrera de la rata. ¿Tiene alguna publicación sobre el sistema Ichimoku? No. No sé qué sistema es ese. No sé qué sistema es ese, ¿no? ¿Cómo yo entro al lado de los ricos? Marcelo, lo primero que tienes que hacer es un cambio de mentalidad, reprogramación mental y saber que tú tienes una mente millonaria. Por ahí vas a empezar. Y léete los libros que están en el feed en enero. Esos libros orientan mucho sobre cómo se pueden ir cambiando la mentalidad y cómo tú puedes ir mejorando tu educación financiera. Tengo una tarjeta de crédito que quiero cancelar, pero no sé si sacar otra que cubra esa. No, no es buena opción. A start. No es buena opción que utilices una tarjeta de crédito para cancelar otra. Estás en lo mismo. Básicamente es lo mismo. Sí puedes utilizar, por ejemplo, el Credit Más, el extra crédito, o como se llama en tu tarjeta de crédito, que es una línea adicional que te dan y que la tasa de interés es 2 veces menor en la mayoría de los casos que la tarjeta de crédito. Eso sí lo puedes hacer. Pero una tarjeta de crédito, con otra tarjeta de crédito, básicamente estás haciendo lo mismo. Y en la mayoría de los casos lo que estás es pagando doble interés. Continúo. ¿Cómo nos afecta el Producto Interno Bruto en el país a la población? Imagínate. Eso ahí está terrible, complicadísimo.
Gracias por compartir tu información, por tu experiencia. Marcelo, es un placer para mí. Entonces, esto es libertad financiera. ¿A qué te refieres, Haver? No sé, no entiendo tu pregunta. ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que es libertad financiera? La cuenta. La cuenta se llama así. Entonces, chicos, creo que ya agotamos los 30 minutos de cápsulas financieras de hoy. Ha sido un placer para mí, ustedes saben, compartir con ustedes mis conocimientos. Espero que este tema de las tarjetas de crédito, del uso, les haya servido y les dejo dos temas principales para que se lo lleven a su casita y en su mente. Dos temas. Recuerda siempre, paga el total de tu deuda todos los meses en la tarjeta de crédito para que no incurras en intereses. Y recuerda que las tarjetas de créditos son un método de pago, no un método de endeudamiento. Hasta la próxima. Chao, chao. Un placer. Besos a todos.